Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres fan de las historias de amor que nos roban el aliento, de esas que nos hacen suspirar y soñar despiertos, entonces has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un momento que ha hecho temblar las redes sociales, un instante que muchos esperaban con ansias y que, francamente, nos ha dejado pidiendo más, el apasionado beso entre Kerem y Hande. Sí, lo han leído bien, y lo que vamos a desgranar hoy es precisamente eso, ese encuentro electrizante entre dos de las estrellas más queridas de la televisión, y porque este beso no es solo un simple gesto, sino que promete desatar una ola de emociones y expectativas que van mucho más allá de la pantalla. Prepárense para un análisis profundo, para revivir ese momento y para especular sobre todo lo que podría significar para el futuro de su historia. Y antes de que nos perdamos en la magia, si aún no lo has hecho, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Cada día nos esforzamos por traerte lo último y lo más emocionante del mundo del entretenimiento, y tu suscripción es lo que nos impulsa a seguir adelante. Así que, ¿qué hace que un beso sea tan comentado, tan viral, tan apasionado? No es solo el contacto físico, ¿verdad? Es la tensión acumulada, la conexión invisible que se crea entre dos personajes, la narrativa que los ha llevado hasta ese punto. Y en el caso de Kerem y Hande la historia ha sido un torbellino de emociones. Hemos visto sus miradas cargadas de significado, sus roces accidentales que no parecían tan accidentales, sus palabras a medio decir que lo decían todo. Hemos sido testigos de sus conflictos, de sus malentendidos, de esa atracción innegable que latía bajo la superficie, a veces de forma sutil, otras veces de manera descarada. Y de repente, ¡boom! Llega el beso. Y no cualquier beso. Hablamos de un beso que se sintió profundo, sincero, cargado de todo lo que habían reprimido. Ese beso no fue un pico de laboratorio, fue una explosión de sentimientos. Podríamos analizar el ángulo de las cámaras, la iluminación, incluso la música de fondo si la hubo, pero lo fundamental, lo que realmente nos cautiva, es la química palpable entre Kerem y Hande. Esa chispa que no se puede fingir, que salta de la pantalla y nos alcanza directamente en el corazón. ¿Y qué nos dice este beso sobre el futuro de su relación? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Un beso así, en este punto de su historia, rara vez es el final de algo, más bien, es el principio de todo. ¿Podría ser el catalizador que los impulse a dejar atrás sus miedos y sus dudas? ¿Podría ser la chispa que encienda una pasión desenfrenada que los consuma? Las posibilidades son infinitas, y precisamente por eso es tan emocionante. Hemos visto cómo se han resistido a la atracción, cómo han intentado mantener las distancias, quizás por circunstancias externas, quizás por miedo a herirse o a ser heridos. Pero este beso rompe esas barreras. Es una declaración, tácita o explícita, de que ya no pueden negar lo que sienten el uno por el otro. Pensemos en la intensidad del momento. No fue un beso tímido, lleno de vacilación. Fue un beso que transmitía urgencia, necesidad. Se sintió como si ambos hubieran estado esperando ese momento, como si la represión hubiera alcanzado su límite y hubiera explotado en un acto de pura emoción. Las miradas que se intercambiaron antes, durante y después del beso son un guión en sí mismas. Esos ojos que lo decían todo, que revelaban un torbellino de sentimientos, sorpresa, alivio, deseo, quizás incluso un poco de miedo ante la magnitud de lo que estaba sucediendo. Y la forma en que se sostuvieron, cómo se aferraron el uno al otro, sugiere una conexión que va más allá de lo superficial. No fue un encuentro fugaz, fue un ancla en medio de la tormenta de sus vidas. Ahora, hablemos de las repercusiones. En el mundo de las telenovelas y las series, un beso de esta magnitud rara vez pasa desapercibido. No solo afecta a los personajes involucrados, sino que también repercute en su entorno. ¿Cómo reaccionarán los amigos, la familia, quizás incluso los rivales? Este beso podría ser el detonante de nuevas tramas, de conflictos inesperados, de alianzas secretas. Podríamos ver a otros personajes sintiéndose celosos, amenazados, o quizás, aliviados de que la verdad finalmente haya salido a la luz. Además, este momento nos invita a reflexionar sobre la propia naturaleza del amor. Kerem y Hande nos han demostrado que el amor no siempre es un camino recto y despejado. A menudo está lleno de obstáculos, de pruebas, de momentos en los que parece que todo está perdido. Pero es en esos momentos difíciles donde el amor puede florecer de la manera más hermosa y poderosa. Este beso en su intensidad es un testimonio de esa resiliencia, de esa fuerza del sentimiento que se abre camino a pesar de todo.
Y no podemos olvidar el impacto en nosotros, los espectadores. Somos parte de esta historia, nos involucramos emocionalmente con los personajes, sentimos sus alegrías y sus tristezas. Un beso como este es una recompensa, un momento de catarsis que nos hace sentir que todo el viaje emocional ha valido la pena. Nos da esperanza, nos recuerda la belleza del amor y la posibilidad de un final feliz, incluso después de las mayores adversidades. Y es por eso que al ver este beso, sentimos esa urgencia de querer más. No queremos que se detenga aquí. Queremos ver cómo evoluciona esta relación, cómo superan los próximos desafíos, cómo construyen un futuro juntos. Podríamos teorizar sobre los diálogos que siguieron a este beso. ¿Hubo un te quiero susurrado? ¿Un reconocimiento mutuo de que este era el momento que habían estado esperando? O quizás en la pura intensidad del momento, las palabras sobraron y solo existió la conexión. Lo hermoso de este tipo de escenas es que nos permiten imaginar, nos invitan a completar los huecos con nuestros propios deseos y esperanzas. Y si hablamos de química, la de Kerem y Hande es de otro nivel. No se trata solo de miradas intensas o de sonrisas perfectas. Hay una energía subyacente, una conexión magnética que se siente en cada interacción. Cuando se tocan, cuando hablan, incluso cuando simplemente se miran, se siente esa electricidad. Y este beso fue la culminación de toda esa energía acumulada. Fue la liberación de una tensión que venía gestándose durante mucho tiempo. Para aquellos que han seguido de cerca la historia, este beso representa un punto de inflexión crucial. Hemos visto cómo sus caminos se han cruzado y se han separado, cómo han experimentado altos y bajos emocionales, y cómo, a pesar de todo, siempre ha habido algo que los ha vuelto a unir. Este beso no es una casualidad, es una consecuencia natural de la evolución de su relación. Es la prueba de que, a pesar de los obstáculos, su conexión es innegable y poderosa. Y para aquellos que quizás solo han visto este fragmento o que están empezando a conocer a estos personajes, este beso es una puerta de entrada fascinante a su mundo. Es un vistazo a la intensidad de las relaciones que se presentan en sus historias, a la profundidad de las emociones que se exploran. Es un anzuelo que invita a sumergirse en todo su recorrido. Ahora, ¿qué significa realmente quieren más? En el contexto de un vídeo de YouTube, esto es una invitación directa a la audiencia. Significa que este beso ha abierto la puerta a nuevas posibilidades, a un futuro lleno de drama, romance y emoción. Significa que los espectadores están ansiosos por ver qué sucederá a continuación, cómo se desarrollará esta nueva fase de su relación y qué nuevos desafíos se enfrentarán. Es un llamado a la especulación, a la teorización y a la anticipación. Queremos verlos juntos, queremos verlos superar obstáculos, queremos ver su amor florecer. Desde una perspectiva de contenido de vídeo, este beso es un gancho perfecto. Es un momento de alto impacto que genera interés inmediato. Permite crear expectativas y mantener a la audiencia comprometida. Se pueden usar fragmentos del beso, reacciones de fans, e incluso análisis detallados de la actuación de los actores para construir un vídeo dinámico y atractivo. La emoción que genera este tipo de momentos es lo que impulsa la viralidad y el engagement en plataformas como YouTube. El quieren más también puede interpretarse como una invitación a que los creadores del contenido sigan explorando esta historia, que no dejen que este momento sea solo un instante aislado, sino que lo utilicen como trampolín para futuros vídeos, para desglosar cada detalle, para seguir la evolución de Kerem y Hande. Es un empujón para seguir generando contenido de calidad que satisfaga la sed de los fans. En resumen, el beso apasionado entre Kerem y Hande no es solo un evento aislado, sino un punto culminante que representa el progreso significativo en su relación. Ha sido el resultado de una acumulación de tensión y emoción, y simboliza el inicio de una nueva fase, llena de potencial romántico y dramático. La frase "quieren más" encapsula perfectamente la respuesta de la audiencia, un deseo colectivo de ver cómo esta conexión evoluciona y qué aventuras les esperan a continuación. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de este momento tan especial. Hemos desglosado la intensidad del beso, hemos reflexionado sobre su significado para la historia de Kerem y Hande, y hemos explorado la emocionante expectativa de lo que vendrá. Lo que está claro es que este beso ha dejado una marca imborrable, y ha encendido una chispa que sin duda, continuará ardiendo. Gracias de corazón por acompañarnos en este viaje. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros analizando cada detalle. Ahora, nos encantaría saber tu opinión.
¿Qué te pareció el beso? ¿Qué crees que sucederá después? Deja tus comentarios abajo, nos encanta leerte y debatir contigo. Y si te ha gustado este vídeo y quieres ver más contenido como este, no olvides darle a me gusta, compartir. O con tus amigos que también aman las historias de amor intensas, y sobre todo, suscríbete a nuestro canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.